Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. Espero que anden bien, bien abrigados, porque hace mucho frío, por lo menos aquí en la Ciudad Vieja, en la peatonal Sarandí, por la Plaza Matriz, por la Plaza Independencia. Hace bastante frío, amigos. Pero hoy vamos a tener un programa muy, pero muy interesante que arranca con Gonzalo Gervás en controles de emisión. ¿Cómo le va? Mr. Gervás, y con Carolina de Cuadro en la puesta a punto allí, con su nuevo peinado, Carolina de Cuadro. Amigos, hoy vamos a estar hablando con un escritor, con un colega, con alguien que ha pasado por aquí y que en este caso es un caricaturista también, Jaime Clara. ¿Cómo andás, Jaime? ¿Andás bien? ¿Qué dice, maestro Silva? ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Jaime? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la llamada. Jaime Clara, estuvimos hablando hace un par de meses, ¿no? Un par de meses por el libro de caricaturas que editó Planeta. Sí, exacto. No está todo dicho. No está todo dicho y no está todo vendido todavía, se puede comprar, No, claro, sí, sí. ¿no? Por cierto, porque además cuando hablamos estaba prácticamente el 80% de las librerías cerradas. Es Así que el libro cierto. está en todas las librerías editado por Planeta, así que pueden comprarlo quien se interese por el libro de caricaturas que mezcla caricaturas de cultura y de política, como habíamos hablado contigo. Lo hablamos y yo me acuerdo que en ese momento te pregunté por el libro de caricatura No está todo dicho, si esta exposición, que también estaba prevista para marzo y que está en la sala Estela Medina del Teatro Solís, si, digamos, se coincidían los trabajos, porque obviamente no es lo mismo un libro que una puesta, digamos, una exposición donde hay una cuestión física, una presencia física que hace que incluso aunque sea la misma caricatura fuera distinto. Y vos me dijiste que no hay, no se superponen. No, no, porque en realidad son dos proyectos diferentes. El proyecto libro es una idea de Planeta de hace algunos años y yo sentía que no era el momento justo para eso. Y cuando a fin del año pasado llega la invitación de Daniela Bouret, entonces directora del Teatro Solís, ofreciéndome la sala Estela Medina para homenajear a gente de la cultura a través de caricaturas. Allí, digamos, es cuando los proyectos confluyen en el sentido de que ahí yo ya le digo a Planeta que bueno, que sí, habiendo llegado al Teatro Solís, cosa que para mí era absolutamente impensado con la muestra de caricaturas, bueno, que el libro podía ser un excelente complemento. Pero claro, lo que pasa es que el libro tiene una dimensión mucho más abierta para otro tipo de público, entonces el libro nos permitía sí poner algunas caricaturas políticas, no es lo que más me pueda entusiasmar, pero me parece que le suma al libro, pese a que el 70% del libro o el 60% del libro son caricaturas culturales, porque de alguna manera también el periodismo cultural es un poco mi seña de identidad, y en la sala Estela Medina del Teatro Solís, obviamente, no, digamos, no sé si no se puede, digamos, nunca estuvo planteado otro proyecto que no fuera homenajear a gente de la cultura, tanto local como internacional, con un fuerte énfasis en el teatro, que yo lo tengo naturalmente. Y es más, yo hasta creo recordar, y no es así, fantaseo y lo inventé, pero no queda mal que lo diga, que creo que el llamado de Daniela para ofrecerme esta sala vino a 2 o 3 días después de que yo publicara una caricatura de Enrique Barnero, que debe ser un personaje de los más importantes de la comedia nacional y que seguramente para las nuevas generaciones es un nombre absolutamente extraño. Y bueno, entonces esa fuerte impronta del teatro, y de hecho está recuperando permanentemente gente de teatro para mis caricaturas en las redes, hicieron que bueno, que se posibilitara este proyecto, que estaba previsto para inaugurarse En marzo, ¿no? el 19 de marzo. Sí, en marzo. Y sí, creo el 19 de marzo, y que bueno, la pandemia hizo que se cerrara el Solís y que se abriera hace 10, 15 días, y ahora esté abierto, y por suerte hasta el mes de octubre, cosa que me tiene muy, muy contento. Bueno, hay que decir que bueno, el libro es otro soporte y Uh-huh. bueno, no está todo dicho. Aparte, permite viajar a otras partes y permite estar en el tiempo y permite que en el interior vos sos de San José, lo puedan ver, en fin, o de otros lados, o a nivel internacional también, digamos, obviamente todos tus conocidos o otra gente que no conoces. Pero en el caso de lo que es la exposición, toda exposición tiene una cuestión de física, de presencialidad. Y una de las cosas que me llamó la atención de Clara a la Vista, que así se llama esta exposición, Clara a la Vista,
es que incluyeras dibujos que no necesariamente están, digamos, en soportes. Por ejemplo, hay una caricatura que está hecha como una especie de un cartón, que está como cortada, ¿no? O sea, Bueno, te o que hay como especies como de borradores o de work in progress o que están trabajadas. Ujú. Te cuento, cuando surge lo del tema de la exposición, y yo estaba en el medio de la locura del libro y todo, obviamente que eh, siempre la mirada externa es importante, es fundamental, y entonces allí convoqué a una artista plástica, que además de una excelente artista plástica, que es una de las grandes pintoras a nivel de abstracto que hay en estos momentos, que es Adriana Silva y Rosas, es una gran amiga de muchísimos años, que me ha seguido y sabe bien cómo ha sido todo mi proceso, y entonces Adriana fue quien ideó la organización de la muestra. La más fácil era colgar un cuadro al lado del otro y chau Pinela, Claro, ¿no? claro. Y Sí, sí, sí. ella generó, y tú lo pudiste ver, Ujú. una organización de los dibujos en una sala que es un laberinto. Es muy curiosa esa sala. Sí. Yo nunca había tomado conciencia de lo que es la sala Estela Medina. Ah, como espectador vos recorres mirando la Exacto. muestra, pero Sí, luego sí, cuando sí. tenés que organizarla, entonces es muy laberíntica. Entonces Adriana generó que en cada espacio juntar cuadros a veces con algún criterio, yo que sé, por ejemplo, bueno, que acá sean solo fumadores, que Mira. acá haya solo teatro. Hicimos suerte de altares para tres mujeres importantes del teatro: China Zorrilla, Ujú, eh, Nelly Goitiño y Margarita Xirgu, ujú. con objetos personales de ella, del centro de documentación. Y prensa también, con diarios, Después, ¿no? Sí, claro, sí, sí. después Ujú. también hice un reducto para libros que me han inspirado a mí en estos últimos años, libros de otros caricaturistas, también caricaturas que han hecho otros caricaturistas mías, un rincón tanguero, y ahí es donde vos te encontrás, por ejemplo, con un con un cartón donde hice un pichuco que está directamente pegado en la pared. O sea, también hay mucho papel colgado para darle cierta informalidad, que no sea una cosa tan seria, tan formal. Y una mesita también, como Bueno, si fuera un boliche. bueno, exactamente, ese rincón tanguero le hacía falta algo, y llamé al gran Osvaldo Reino de la vieja farmacia Solís, y me facilitó esas dos mesas, esas dos sillas y la mesa bolichera, para tener ese rincón tanguero con unas cartas jugando al truco y eso. Ujú. Y después hay unas vitrinas con colaboraciones mías en libros, en discos, y allí después hay otras caricaturas de distintas épocas, de distintos años, y ahí aparecen algunos dibujos que he hecho sobre. Hay una caricatura, creo que es de Cadícamo, no sé de quién, de un tanguero, no me acuerdo, Ujú. que está hecha sobre un cartón de esos que viene para adentro de la camisa, ¿viste? Que tiene una forma rara. Sí, 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 para las Bueno, camisas. Sí, sí. está hecha ahí. este O sea, ella lo vio y dijo, esto tiene que ir. Exactamente. Y entonces quedaron Mm. armados las vitrinas. Inclusive hay unos bocetos que yo hice de Carl Goebbels Ujú. sobre una hoja, que después, antes o después de esos bocetos, mi esposa puso una cosa de casa, de hogar. Mm. En fin, me parece que también hay algunas caricaturas donde se ve el boceto. La de Leonardo Padura, por ejemplo, se ve un boceto, se ve una segunda caricatura hecha en acuarela, y después la tercera y definitiva se la terminé regalando a él. O sea, intentó ser un recorrido por varias cosas que no se han visto. Hay una foto, por ejemplo, de mi primera salida al interior a transmitir radio al Festival de Durano en Sí. el año 78 o O yo qué 79. sé, para mí, que yo no conozco tanto tu trayectoria como caricaturista, me llamó la atención todas las exposiciones Ujú, también, ¿no? Con claro. que estamos hablando que tu primera exposición es de los 80, De los 90, de los principio de 90. los 90, Ujú, fines de los 80, principio, no, creo que es 91. Creo que es ujú. 91, 90, 91, en el Museo de San José, que se llamó No está todo dicho. Mm, Justamente, mm. porque yo no sabía en aquel momento si me iba a dedicar a esto, y le puse ese nombre, y ahora con el libro ahí se termina cerrando el círculo. Pero bueno, intenta hacer una muestra de los personajes de las caricaturas culturales. este Varias caricaturas fueron hechas especialmente para esta muestra, Ah, otras se han visto en las redes que yo he publicado,
Y una cosa que está bueno para conversarlo por lo menos 2 minutos ahora, Pablo, Sí, y después anotarlo para seguir discutiéndolo en nuestros programas de radio, que es el tema de la memoria corta de las redes. Es impresionante. Yo te puedo hoy te puedo publicar una caricatura que yo hice el año pasado, ¿no? Yo trato de cambiar, que la caricatura de hoy, que es 31 de agosto, no sea la misma del 31 de agosto del año pasado, de hace 2 años. Y a veces no me da el tiempo de dibujarla, y con tal yo de publicarla, de subirla a las redes, pongo la misma. Y los comentarios de la gente, hasta de las mismas personas, es como si estuvieran descubriendo de nuevo sí, ese sí, dibujo y el nuevo personaje. sí, Entonces, yo estoy realmente asombrado, y quizás a mí me pasa lo mismo, ¿no? Seguramente, capaz que me sigo asombrando de cosas que ya vi y no me acuerdo, pero la memoria corta, en ese sentido, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención. Y sí. entonces estoy seguro que para muchos descubrir la caricatura de Felisberto, te puede sonar que ya la viste, o capaz que crees que la viste por primera vez, y yo ya la publiqué capaz que 2 o 3 años diferentes, y es la misma caricatura. Pero bueno, Pero, perdón, pero acá pusiste una de Felisberto Hernández también, sí. en esta. ¿Esa fue la misma que figuró en No, aquella... no, 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 esa para mí no. era No, distinta, era las diferente. caricaturas esas Ujú. de aquel festival de Felisberto que fue en la Fundación Unión, Exacto, de la pos... esas eran todas las dos que creo que publiqué, Ujú, una o dos, eran acuarelas, eran analógicas si querés, ujú. y esta es una caricatura hecha en el iPad. Aunque Mm, yo también, una de las dudas que me generó esto, y finalmente optamos en no aclararlo, es qué caricaturas están hechas en el iPad en forma digital y cuáles no están hechas en forma digital. mhm. Entonces, Vos sabés que a mí no me parece mal, porque digo, para el ojo normal y común que tengo yo, es muy difícil darse cuenta cuál es una y otra, y y el sentido de la exposición me parece que es más, bueno, ver a Jaime Clara en toda su, digamos, en toda su cocina, ¿no? En la cocina, en todo su universo. También un detalle que no mencionamos, que para hacer, estamos hablando de una sala que no es muy grande, pero que tiene espacios muy delimitados y creados con una función, digamos, artística o de recreación, porque hay un rincón que es de un boliche con una mesita, pero hay otro rincón que es de un cine y que hay bueno, con 6 butacas ahí quiero, antiguas. sí, que yo sospecho que debe haber sido del Solís de algún momento, esas butacas, ¿no? Ahí quiero destacar dos cosas. Primero, la gente del Solís que generó esos videos, esas pequeñas entrevistas donde yo hablo de alguna cosa y muestro el iPad dibujando, pero especialmente quiero destacar, Pablo, y vos seguramente lo conocés, sabés de quién estoy Sí, sí. hablando. Dioxadol Borges es un personaje muy misterioso De de Facebook, Facebook. lo conocemos en Facebook. Exactamente. Él hizo la banda sonora de un video para La Roca cuando estuvo en el Museo de Artes Visuales, y él con enorme generosidad se ofreció en algún momento, hace muchos años de esto, se ofreció en algún momento si yo quería alguna música especial, algún video o algo que yo quisiera, que él se ofrecía. Yo no le conozco la cara, no sé quién es. Él cada vez que publica un video de él con músicas originales tocando el piano se pone una bolsa en la cabeza, no Sí, sabemos quién no se es. sabe quién es. Sí. Cuando surge esto me acordé de aquel ofrecimiento, con mucho temor le escribí, aceptó inmediatamente, hizo el video de las caricaturas que se muestra ahí en ese rincón de cine, digamos, y entonces hizo una música exclusiva para la muestra. Insisto, alguien con una enorme generosidad, con un talento increíble, ofrece eso. La verdad, no sé, insisto, no sé quién es. Yo Ujú. lo había invitado especialmente al vernissage que se iba a realizar en su momento, que finalmente no se pudo hacer. Le dije, quiero que vaya, yo le quiero agradecer de alguna manera esto, Claro, y claro. me dijo, bueno, seguramente si voy le voy a pedir discreción y que no me diga, porque nos tratamos de rigurosamente de usted, que no, yo lo voy a saludar, pero que usted no haga ninguna mención a que soy yo. Y finalmente no se dio el vernizaje, entonces sigo sin saber quién es Dioxadol Borges. Le pido que lo sigan porque es un tipo extremadamente
creativo, es muy talentoso, muy creativo, y bueno, esas cuestiones que solo el Uruguay parece Solo el que no, Uruguay, tenés razón. que hay un montón de talento, y bueno, y en esta exposición clara a la vista hay como una gran concentración de talento para mostrar esto y para generar es un ambiente diferente a lo que podría pensarse en principio que es una exposición de caricaturas que uno se imagina, bueno, yo me la había imaginado, un cuadro al lado del otro. Quiero agradecer también porque hoy fui al Teatro Solís, y ya que vamos a agradecer a Dioxador Borges y obviamente a Adriana Silva, también hay que agradecer a Pablo, que es un funcionario del Teatro Solís y que hoy estaba cerrado y me permitió, no solamente me permitió, sino que me dejó y quédate tranquilo, o sea, mirá bien, recorre la exposición. También justo hoy por suerte estaba Raquel Diana con su idea Vilariño, así que Ah, mira qué bueno. había movimiento, pero pensé que no iba a poder verla y la pude ver y bueno, realmente hay que decir que esto va de martes a domingos, o digo para No, aquellos está que, bien, de martes ¿no? a domingo sí, de 14 a 18, y bueno, en teoría los días de espectáculos obviamente va a estar más abierto más horario, y fíjate las cosas lindas que pasan, ¿no? Porque un profesor de literatura muy vinculado al teatro me comentó hoy, me mandó un mensaje que mandó a un grupo de alumnos de sexto de liceo a ver la muestra para que elijan 3 personajes y estudiarlos a partir de la caricatura en su clase Mirá qué de interesante. literatura, ¿no? Dice, veremos qué hacen, me dice este estimado amigo, ya te digo, un hombre muy conocido del Qué teatro, pero bueno, interesante. no lo quiero nombrar porque no me dijo si lo puedo Ujú, nombrar. está bien. Estamos estudiando el siglo XX y me pareció un trabajo diferente y distinto el que hagan a través de las caricaturas estudiar a los personajes. Y Ujú. bueno, entonces me parece, todas estas cosas que están pasando en torno a la muestra, me parece que son geniales y Sí. jamás lo hubiera imaginado. Claro, son efectos colaterales que son inimaginables. También hay algo que me llamó la atención y es que no sé si fue la de Felisberto o otra que le pusieron dos figuritas, ¿no? La de Pessoa, La de Pessoa, la la de de Pessoa. Pessoa, Confundí Felisberto con Pessoa, eso pero es sí. Ujú, cuando yo estuve en Portugal, me ujú. compré unas, viste, para la biblioteca es eso que le pones dos Sí, para soporte topes, de libro, sí, sí. claro, ahí va, Ujú, 2 topes ahí, ujú. y estos eran 2 pesoas como empujando, uno para cada lado, de un cartón muy grueso, y por supuesto yo soy extremadamente torpe y nunca pude armarlo, porque eso viene desarmado, y me guardé las figuritas esas, y entonces cuando colgamos el de Pessoa, de hecho además la caricatura de esa de Pessoa tiene dibujadas las siluetas de esos Pessoas. Sí. Dije, ¿por qué no tengo esto acá? Vemos si cuadra, como una cosa media divertida. Entonces, bueno, puse a los 2 Pessoas como aguantando el propio cuadro de De Pessoa ahí, Pessoa, que de quedó como una Pessoa. cosa distinta ahí para cortar un poco de cierta regularidad que tiene todo. Ujú. Sí, otra caricatura que a mí me llamó la atención y que me hizo gracia, realmente sonreí cuando la vi, que es una que dedicaste a Hitchcock y yo no te la conocía esa, por Ujú. ejemplo, ¿no? Tiene unos cuantos años, sí. Ujú. Unos cuantos años que es un perfil además bien claro, nada de 3/4 ni nada, es un perfil casi que plano, pero en realidad a la altura del otro ojo, el que no debería verse, sí está como el otro ojo colgando, digamos, Ujú. y se forma la cara sin hacer sin que el cuerpo esté como realmente debería para que se vieran los 2 ojos. Sí, da la sensación de, bueno, esa cuestión, bueno, lo que pasa es que Hitchcock también siempre es un poco gracioso, ¿eh? Ujú, Porque sí. tiene una cuestión irónica siempre, ¿no? Siempre Ujú. tiene una cuestión británica ahí. Y aquí aparece también dentro de esa seriedad, pero lograste captar eso que es dentro de la seriedad, cierta ironía, ¿no? Cierto, que aparte, bueno, el ojo, el cine, ¿no? Claro, ¿No? exacto. Y lo que no está, ¿no? Lo que siempre en Hitchcock es lo que no está. Y después hay otra caricatura que me llamó particularmente la atención porque era como muy fuerte, que no sé si es Juan Zorrilla, puede ser, Zorrilla. José Luis Zorrilla, José Luis el Zorrilla, padre de China, el el escultor. padre, ujú, que es también una, Es, bueno, es una caricatura que el hombre tenía una nariz importante y un bigote muy ujú, importante. Entonces, en realidad, la cara está, la base de la cara está apoyada, digamos, sobre ese bigote y sobre la parte de la boca, en realidad no, como
que le faltara la pera, y entonces ocupa todo el papel, está como en un primer plano Ujú. del bigote para arriba, digamos. Sí, 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 Una cosa así queda ese. tiene mucha fuerza esa caricatura. Otra cosa, digo, pero estoy diciendo cosas que me llamaron la atención. Ujú. Una que ya conocía de Boris Christoph, que está muy bien Boris Christoph, y otra que también conocía, pero que ahora no sé, claro, viste que también pasan cosas y uno se mueve diferente, ¿no? La de Jorge Abondanza, ¿no? Ujú. Sí, Digo, ¿no? sí, sí. Que se nos fue hace Claro, además la poco. tenías muy presente porque yo la puse ahora con el fallecimiento de Jorge, la Mm. había puesto en las redes. Pero hay una cosa que también a mí me pasó, y por eso también siempre la nueva mirada es lo que tiene, es que en la medida en que para homogeneizar Ujú. muchos de los dibujos fueron impresos en el mismo tamaño, sobre todo los digitales, es impresionante cómo la mayoría las tuve que ampliar. O sea, yo estaba acostumbrado a verlas o en Claro, el iPad claro, o en las redes exacto. pequeñas. Es pequeño, Al claro. ampliarlas y colgarlas, muchas líneas toman una dimensión y un protagonismo Sí, que yo no obvio. hubiera imaginado. Entonces, Sí, 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 sí. yo te podría recorrer y mostrarte 4 o 5 líneas que si yo las hubiera, si el dibujo original hubiera sido ese, las hubiera borrado, porque las veo con un protagonismo que no deberían tener, pero Claro. que en la pequeñez del dibujo digital del iPad o de las redes quedan absolutamente imperceptibles, Ujú. ¿entendés? Sí, Y ahora eso, igual tiene, digo, ahí también es una prueba de fuego para el dibujo. sí, Sí se mantiene sí, la fuerza porque se puede diluir al hacerlo tan sí, grande. Por eso a mí me llamó la atención, por ejemplo, esa de José Luis Zorrilla. Bueno, también hay otra cosa que me llamó la atención dentro de, porque hay toda una cosa dedicada a los insumos de Jaime Clara y hay, bueno, libros de la biblioteca y me llamó la atención uno que está muy abajo, que es, porque estuve en el museo yo en México de José Luis Cuevas, que no sé si hay mucha gente aquí en Uruguay que conoce a José Luis Cuevas. a mí es un tipo que me parte la cabeza porque me parece que es un dibujante increíble. Yo logré entrevistarlo y hablar bastante con él cuando estuvo aquí en el año, en sus artes visuales, en el año, te puedo decir el año casi que exacto, era segunda presidencia de Sanguinetti, Ujú. debe haber sido por el 97, 98 por ahí. Hizo una exposición y vino él directamente y bueno, y siempre lo seguí mucho a José Luis Cuevas, realmente mexicano que me gusta mucho y hace una suerte de caricaturas pero de personajes con una particularidad, o sea, son casi que de la misma familia, es Es que se como dibuja él Botero, mismo, en ¿viste? general se dibuja él mismo, es la misma Sí, cara. Es la exacto. misma cara que es él una y otra vez. Cuando yo fui al museo decía que se hacía cerca de por lo menos entre 10 y 12 y 15 dibujos de él mismo, todos los días, ¿no? Tenía miles y miles de dibujos y obviamente haciendo variaciones sobre su cara, Sí, ¿no? sí, 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 Este, muchas de ellas son muy monstruosas, son. exacto, exacto. Pero es un tipo que me interesa mucho. Y Ujú. bueno, y después lo otro que está sobrevolando todo esto es tratar de reivindicar un poco el género periodístico de la caricatura con el repliegue de los medios escritos. Es un género que está indisolublemente ligado a la prensa y en la medida en que la prensa hoy ha cambiado mucho de formatos o directamente ha retrocedido, ha tenido que ceder espacio por la crisis, por lo primero que se recorta es por el caricaturista o por Claro. los ilustradores y bueno, y hoy las formas de mostrar son otras, son las redes o es el libro o es la muestra y entonces Uruguay que ha tenido tanta tradición de caricaturistas, poder reivindicar el género es una cosa que me parece que está bueno. Por eso también el hecho de los libros inspiradores tienen que ver con eso, por eso está la revista Pelo Duro, está la revista, hay libros de Aroxa, Ujú. todo lo que está ahí, Sí. que también apunta a reivindicar un poco lo que es la caricatura de prensa, la ilustración de prensa, que me parece que está bueno en momentos donde también la crisis de los medios escritos es severa. Muy bien. Bueno, hay que decir también que está, por lo menos hay ejemplares de Relaciones de Saúl Pasiuk, que también estuviste Sí, ilustrándolos. ha sido también muy Ujú. generoso Sí, Saúl, sí, también sin vernos seguido ni nada, desde hace gran. 2 o 3 Ujú, años ujú. me ha honrado en ilustrar en general han Perfecto. sido el número de fin de año, el número doble de ficciones
que dicho sea de paso, además en la última ediciones del año pasado, en diciembre, enero, texto tuyo, fue un adelanto del Rum Rum, me acuerdo perfectamente, y bueno, y después también el último, que creo que no llegó a estar en la muestra, el primero en papel cuando tras la pandemia también lo ilustré yo, y realmente para mí es un honor porque he sido coleccionista desde el número 1 de Relaciones, que dicho sea de paso, fíjate vos, el número 1 de Relaciones, que no sé, estamos hablando de 30 años, Sí, más o o más, menos, sí. 35 años, el ilustrador fue Guillermo Fernández y la tapa era una caricatura de Paco. Espectacular. Guillermo Fernández. Y bueno, y después yo terminar ilustrando cada tanto, Espectacular. pero de Relación también es un inmenso honor. Ahí tenés otro tipo generoso, ¿viste? Impresionante. Bueno, hay una caricatura que hecha de Jaime Clara, de Guillermo Fernández, Sí, donde dibuja a Jaime Clara. sí. Jaime, nada, simplemente para felicitarte y para decirle a los amigos, esto va de martes a domingo en el Teatro Solís, pueden darse una vuelta, es algo que es un rincón, vale la pena, y esto es solamente una mínima parte de lo que es la Clara a la Vista, que es esta exposición de caricaturas de Jaime Clara, pero también un poco para conocer a la cocina de Jaime Clara, la cocina del artista. Así que, nada, felicitaciones. Gracias inmensas, Pablo, por tu generosidad de siempre, de abrirme las puertas de la máquina, y bueno, por supuesto nos estamos cruzando ahí, acá, donde sea. Un abrazo. Que pasemos bien, Pablo, gracias. Amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a el poeta Jorge Nández, presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay. ¿Cómo andás, Jorge? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto escucharte y estar participando en tu programa. Amigos, la idea de hablar brevemente con Jorge Nández es porque la Casa de los Escritores del Uruguay, junto con la Fundación Nancy Bacelo, está haciendo la segunda edición. El año pasado le hicieron la primera, creo que es la primera el año pasado, fue la de concurso de poemas ilustrados, ¿no? Siguiendo una vieja tradición de Nancy Bacelo y su feria de libros y grabados. Bueno, la Casa de los Escritores junto a la Fundación hacen este llamado, ¿no? Exactamente, en realidad, Pablo, la primera edición fue en el año 2018, que denominamos Muestra del Poema Ilustrado Nancy Bacelo 2018, en homenaje, naturalmente, a la poeta Nancy Bacelo. Esta es la segunda edición porque hemos resuelto realizarlo cada 2 años, en virtud de que es un trabajo muy interesante y que requiere divulgación. De hecho, el premio es el reconocimiento a quienes se presentan, se hace una selección de los trabajos presentados, cuyas características enseguida te menciono, consiste en la edición de las obras visuales que integran poema y pintura, y eso luego lo tenemos como propósito divulgar a través de exposiciones en distintos ámbitos. En la ocasión anterior lo estuvimos haciendo en ferias de libros, en las bibliotecas municipales de Montevideo, y bueno, a raíz de esta situación ahora de la pandemia tuvimos que interrumpir esa discusión. Y por lo tanto, cada 2 años decía que se está montando esta actividad. Si me permitís, Pablo, me gustaría mencionar que se trata de una iniciativa que restituye a su lugar una actividad que hacía Nancy Bacelo, como ustedes saben, gran poeta, pero que además llevó adelante una obra magnífica como fue la Feria del Libro y Grabado, promovió ediciones populares en la década del 60, creó la revista 7 Poetas Hispanoamericanos, que sirvió y aún sobrevive con una gran difusión de poetas, y en ese marco suyo de iniciativas diversas, creó el Salón del Poema Ilustrado, que se generó con la integración de músicos, poetas y artistas plásticos. ¿Qué consistía en aquel entonces el Salón del Poema Ilustrado? Que se reunían un poeta y un artista plástico, creaban en conjunto a lo largo de un día una obra común que luego quedaba, cristalizaba con el resultado del trabajo que habían realizado durante ese día. Nosotros
hace un par de años la Casa de los Escritores tomó la iniciativa de rescatar esa idea, consultó a la Fundación Nancy Bacello, que guarda su acervo cultural, y con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2018 se hizo esa convocatoria. La particularidad es que no es un concurso, sino que se presentan artistas, un poeta y un artista plástico, que hacen una obra en conjunto, una sola obra que integra el poema y la versión plástica. Se formó un jurado que hizo una selección de hasta 10 trabajos, y luego se hizo una publicación de muy buena calidad, de muy buen material de papel, y con él estuvimos hasta ahora haciendo una difusión. En este caso hacemos la edición del poema ilustrado Nancy Bacello, edición 2020-2021, con el apoyo naturalmente de la Fundación Nancy Bacello, y en este caso se integra el patrocinio de la Intendencia de Montevideo, el programa de fortalecimiento de las artes de la Intendencia de Montevideo, en el marco de Montevideo Ciudad Literaria UNESCO. Para nosotros es una situación realmente magnífica la de poder seguir convocando a poetas y artistas plásticos que podrán presentar sus obras. Este año la particularidad que hemos introducido por condiciones que ya estamos conociendo es que los postulantes pueden hacer el envío vía digital de la obra. Exactamente, la postulación se hace a través de un correo electrónico, info@casaescritores.org. De todas maneras, en internet basta buscar Casa de Escritores y aparece en nuestra página donde están las bases. Sí, y si van a la máquina de pensar también está linkeado todas las bases, entonces simplemente en hoy y vamos a poner esta nota y van a poder verla. Genial. Jorge, nos quedan 2 minutos. Sí. Solo quería agregar esto, que esos trabajos se presentan, la fecha de cierre es el 30 de septiembre, se hace una preselección, los trabajos que sean preseleccionados, esos deberán presentarse en su formato material, físico. También es posible que haya postulaciones de trabajos que son propiamente digitales. Bueno, en ese caso habrá que presentar también una versión física para poder hacer luego la exposición. El premio consiste en la publicación de esas obras hechas por un poeta y un artista plástico, y luego tenemos en este caso la intención de que en las presentaciones posteriores nos acompañen, si bien no todos los artistas que sean seleccionados de los 10, pero que en cada vez que hagamos una presentación asistan algunos de los autores. Es una experiencia magnífica recorriendo las bibliotecas, encontrarnos con jóvenes que quedaban maravillados de ver lo que estaban viendo. Realmente es una experiencia magnífica. Muy bien. Muestra el poema ilustrado, entonces, Nancy Bacello 2020, Casa de los Escritores del Uruguay. Reitero que esto se termina el 30 de septiembre, o sea que hay tiempo, hay plazo, y que las bases están simplemente o en la Casa de los Escritores del Uruguay, o en Google buscan las bases poemas ilustrados Nancy Bacello, o si van al blog de la Máquina de Pensar, ya está linkeado donde dice muestra el poema ilustrado Nancy Bacello. Jorge Hernández, gracias por estar en la Máquina de Pensar. No, el agradecido somos nosotros, Pablo, por tu apoyo permanente. Muy bien, amigos. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Muy bien, por suerte, acá estamos con frío. Bueno, aquí también. Aquí esta vez creo que el frío llegó casi igual que en Mar del Plata, aunque Mar del Plata siempre se adelanta un poquito. Un poquitito nomás, pero ya llegó, por lo que estuve escuchando que comentaste al comienzo del programa. Muy bien, para hoy Ricardo Ruiz nos va a recomendar una película que a mí me llegó y que yo se la pasé me llegó a través de Wilmar Umpierres, o sea que estamos en circuito. Está todo conectado, sí. Y
bueno, justo en un programa donde estuvo Jaime Clara también, que la última cierto. que participé en vivo en el programa también estuvo Jaime Clara, así que está todo conectado. Y aparte, perdón, una caricatura de Jaime Clara apareció en tu revista sobre stephenking.com.ar. Exacto, las dos caricaturas que hizo Jaime de Stephen King aparecieron ahí. Entonces, Pablo, hoy te voy a preguntar a vos, ¿de qué vamos a hablar en Un Millón de Umbrales? Aniara, una película sueca de ciencia ficción que está basada en un poema épico espacial. Sí, casualmente ayer empecé a leer el libro. Ah, mirá, Al revés, hice, vi la película primero y después qué interesante. encontré el libro por internet dando vueltas y empecé a leerlo, y lo que puedo decir es que estamos ante una adaptación bastante fiel, bastante bien llevada a cabo. Lo que podemos comentar del libro como curiosidad para ver de dónde surge esta historia, el autor es un sueco, Harry Martinson, y este es un libro que este señor ganó el premio Nobel en 1974, Mirá vos. y en 1956 escribió esto que es un poema épico, como la Odisea de Gilgamesh, o no sé, el Martín Fierro acá para los argentinos, ¿no? Sí, Odisea 2001. Claro, es un poema escrito en verso, con rima, y en la versión que yo estoy leyendo, la traductora explica muy bien todas las dificultades para traducir esto y que rime, con lo cual está presentado en prosa, ¿sí? Respetando Sí. los términos originales que inventó el autor. Es un año en el 56 donde la ciencia ficción todavía no estaba tan desarrollada en lo que respecta a una ciencia ficción más profunda, ¿no? Claro. Si bien había grandes autores, pero se nota esto en la traducción, que hay términos muy extraños, hay conceptos muy raros, poco definidos, que también se ven en la película, como por ejemplo una pantalla que logra proyectar los sueños de la persona. Entonces todos los términos son muy abstractos, pero realmente los personajes, tal cual están en la película, las situaciones, los años que van pasando, son todos muy fieles. Por lo menos pude leer, no es muy largo el libro, tendrá unas 100 páginas, pude leer la mitad más o menos, y sí, es muy interesante y se refleja muy bien en la película de la que vamos a hablar. Muy bien, me llama muchísimo la atención, y bueno, voy a tratar de leerlo, que estemos hablando de un poema narrativo, y en la época, en el año 58, que la ciencia ficción no estaba tan prestigiada, digamos, como literatura, como alta literatura, y encima alguien que ganó el premio Nobel que yo no conocía. Pero vayamos a la película Aniara, esta película sueca y dinamarquesa, ¿no? Danesa, ¿no? Que llama mucho la atención. No sé qué te pareció. A mí me pareció una película excelente. Estamos hablando de una película de 2018, dirigida por Pela Kagerman y Hugo Lilja. Bueno, sí, que es una pareja de directores que tienen ya bastantes, como una década haciendo cosas. Después un elenco, Emily Johnson, Bianca Cruzeiro, actores que no nos suenan, pero que realmente lo hacen muy bien. Y tenemos que empezar diciendo, Pablo, que la ciencia ficción de por sí, en lo que es el cine, a diferencia de la literatura, es un género que tiene un gran problema, como lo tiene la fantasía, y por ahí, como no lo tiene el terror, que es otro género que solemos traer a esta columna. Tanto la fantasía como la ciencia ficción siempre requieren presupuestos, porque hay que mostrar un mundo, hay que generarlo, tenemos escenarios, efectos digitales, máquinas futuristas, vestimentas, y eso lleva plata. Y las grandes compañías, cuando uno quiere hacer una producción de ciencia ficción, quieren ganar ellos, entonces quieren hacer una película más taquillera, no tan profunda o más comercial, o que pueda venderse, ¿no? Si no, es invertir plata para un producto mucho más Riesgoso, claro. Sí. Hubo casos ya siempre hemos hablado de Blade Runner, pero también que cuando salió fue un fracaso. O hace poco que trajimos la película del hijo de David Bowie también, que fue una película que en cierta manera ha fracasado, pero hablábamos de una película a la vez comercial y a la vez con un mensaje profundo, con bien metida en los conceptos básicos de la ciencia ficción, que es especular sobre los avances tecnológicos y las sociedades futuras para plantearnos preguntas, ¿no? Sobre filosofía, sobre la sociedad, sobre la política, la cultura, la espiritualidad. En este caso, Aniara se llama una grandísima nave espacial que va a ir de planeta Tierra a Marte, y van al principio como si nos subiéramos a un buquebús, básicamente, para ir a Buenos Aires, con toda la gente. Estamos hablando de una nave espacial enorme que tiene shoppings adentro, canchas, en fin, es enorme, pero yo pensaba a la vez qué fácil es, una vez que te convences que estás en una nave, ir a filmar en un shopping chiquito, ¿no? En un lugar ahí, poner gente, es sorprendente, ¿no? Y entonces ya vas en ese viaje.
Claro, de hecho yo comentaba lo anterior, lo de los grandes presupuestos, para decir qué bien resolvieron acá, cómo con poco presupuesto nos hacen creer que estamos dentro de una nave espacial. Es increíble. Si bien las escenas en el espacio, o cuando despega esta nave, son muy pocas, están muy bien logradas. Es no intentar mostrar algo que el presupuesto no da, entonces filmar en un shopping, eso, da la idea, como decís vos, de un buquebús, entonces nos saca de plano de esa idea de que las naves tienen que ser, no sé, como eran en Star Wars o en Star Trek o en cualquier otra película, que tenemos que ver trajes, tenemos que ver determinadas computadoras. Acá se ve todo muy de barco, ¿no? Es como una película donde vamos a ver un barco que surge hacia el mar. Acá va hacia el espacio. Es una nave gigante, inmensa. Según el libro, van 8.000 personas. Eso es más o menos la idea que también transmite la película, gran cantidad de gente. Y contémosle a nuestros oyentes que la trama parte del siguiente punto. La Tierra está siendo evacuada de manera organizada, ¿no? Se ve que hubo catástrofes naturales, problemas medioambientales, y se están abriendo colonias en Marte. Creo que el viaje tardaba 20 días, puede ser 2 semanas, creo. Sí, 2 semanas, 23 2 días. 2 semanas es el objetivo de llegar. Un montón de gente que va a radicarse en Marte, y a su vez tenemos la gente que sería los que trabajan en esta nave, ¿no? Los empleados de Añara. Y hay un problema, una basura espacial rompe parte del motor, hay que liberar el combustible, con lo cual esta nave gigante queda sin rumbo. Queda flotando. Queda flotando y yendo por inercia, digamos, y no por la fuerza por el combustible. A la vez, perdón, la nave como tiene todo un sistema de algas que permite dar oxígeno, en fin, o sea, tiene una gran autonomía, digamos. Tiene ¿no? 2 cosas resueltas, la comida, dentro de poco tiempo todos a comer algas, y el tema del aire. Entonces, pero no tiene resuelto todo el resto, cómo sobrevivir, cómo subsistir. Y hay algo interesante que se va planteando acá, que tampoco saben si van a poder subsistir, tampoco saben si van a recibir ayuda, o tampoco saben si van a encontrar un planeta o un astro para utilizar la fuerza de gravedad y dar la vuelta sobre el planeta y retomar el rumbo que venían llevando. Claro. Pero todo esto que estamos contando, para alguien que ha visto bastante ciencia ficción, no es excesivamente original, digamos. Lo hemos visto muchas veces y sin embargo la originalidad acá está, por un lado, en la cierta naturalidad con que toman este buquebús, ¿no? O sea, después mostrarnos lo gigante que es la nave, porque es muy gigante, y siempre hay mucha gente, reitero la idea del shopping, y después, por otro lado, ¿qué pasa cuando un viaje que iba a ser, bueno, de 15 días, 23 días, bueno, qué pasa cuando pasa un año? ¿Qué pasa cuando pasa más tiempo? Y no solo lo que pasa, sino cómo va a reaccionar la gente, tanto los que tienen que pilotar esta nave, que, bueno, no usan tampoco trajes espaciales, son típicos capitanes de como dijiste vos, de cualquier buquebús, de cualquier crucero. Exacto. El crucero del amor. Claro, y acá se da para mí un concepto muy interesante, ¿no? Porque esta nave ciudad, que pasa a ser como una ciudad esta nave, en ese momento, es un lugar intermedio, es el lugar intermedio que lo va a trasladar desde la tierra de origen hasta la tierra de destino, que sería Marte. Y acá lo que tenemos es que no van a llegar a Marte, por lo menos con este inconveniente, el resto no lo sabemos, hay que mirar la película, no van a poder volver a la Tierra porque están perdidos también, y el lugar que no era un lugar, digamos, pasa a convertirse en su nueva Tierra. Es como se construye un lugar para vivir dentro de esta nave ciudad. Eso es lo interesante que se va planteando. Sí, y no me refiero a los avances o que digan, bueno, tenemos comida, no hay problema. Empieza a haber muchísimos problemas. Muchísimos. Es toda una sociedad que tiene que ir pasando el día por eso. Y algo interesante es que muestra el espacio, esta inmensidad del espacio, que en otras series siempre nos pareció algo optimista, íbamos a encontrar una solución dada, como algo aterrador, ¿no? Ni siquiera quieren ya mirar por la ventana y ver esa inmensidad, esa oscuridad inmensa que no le da ninguna esperanza. Claro, digamos, poniéndolo de otro punto de vista, todos los cruceros que vienen, bueno, que llegan a Mar del Plata, que pasan por Argentina, por Montevideo, que pasan esos gigantescos cruceros donde la gente va a vivir bien, ¿no? Pero son no lugares, estás 15 días, 20 días, ¿no? Quizás hasta, no sé, un 30 días. ¿Qué pasa si esos no lugares la gente tiene que vivir, ¿no? Hacerlo como si fuera su planeta, ¿no? Esa es una hay muchas líneas en esto y
y a mí es tan atrapante, está tan bien hecha, el diseño de producción también, esta nave, reitero, que sorprende lo grande, aunque quizás fue filmado en cualquier lado, en una cancha de fútbol, en una cancha de básquet, en fin, y van agregando lugares, y cómo hacen para mantener la vida en algo que, atención, es como un viaje que no se sabe cuándo va a terminar, la incertidumbre. Salvando la distancia, ninguno de nosotros sabe cuándo va a morir tampoco, ¿no? Sí, y algo interesante que plantea, esto está por lo que pude leer está en el libro, no hay personajes estereotipados, no tenemos un malo, o sea, no se transforma esto en una película, no sé, de Schwarzenegger, ¿no? De acción donde aparece el malo que se amotina y vamos a dominar la nave. No, son situaciones normales, empiezan a pasar cosas extrañas. En esta nave, algo que no contamos, existe lo que se llama MIMA, que es como un lugar, como una especie de inteligencia artificial que hace proyecciones holográficas. Y que permite escapar de la realidad, ¿no? Permite volver para escapar de la realidad permite que uno pueda, por ejemplo, pasear por una catarata, pasear por un lago, como un relax en realidad virtual. En Star Trek era el holodeck. Era el holodeck. Acá esto también se va a transformar en una especie de obsesión, en una especie de droga para la gente que está ahí. También hay gente que armará como una especie de secta y empezará a pensar si no es necesario que empezar a tener hijos dentro de la nave para que esta nave algún día pueda llegar, no con esta generación sino con la siguiente. Otra gente no podrá soportar la situación y llegará al suicidio. Cosas muy naturales y personajes muy, por lo menos personajes que reaccionan como la gente normal, ¿no? Por eso decía esto que no hay... Sí, perdón, sí, decime. No hay grandes protagonistas en el sentido de que hay grandes actuaciones, pero no hay grandes protagonistas en el sentido de que los personajes estén por encima de lo que es el problema que están teniendo y por encima de la nave, ¿no? La misma nave es la gran protagonista de la película. Exacto. La misma nave, el mismo ambiente, y en algún momento uno podría pensar, pensé yo, bueno, esto quizás va a ir como el motín del Bounty o el motín del Kane, ¿no? O sea, cuando un capitán empieza a hacerse autoritario, volverse loco, pero no pasa nada de todas estas cosas que hemos visto. Lo que estamos viendo aquí es un proceso humano, social, observando de cerca un experimento social. ¿Cómo hacen para vivir en esa nave? Claro, yo lo que te decía, no hay ningún villano, y sin embargo, por ejemplo, el capitán y la gente que está al mando de esta nave tiene que luchar contra la desesperanza de la gente, aún a veces de no tomar las medidas que pueden ser las más simpáticas, ¿no? Pero porque cuando empieza a haber desesperanza es donde todo esto se empieza a derrumbar, empezamos a ver que no juntan las bolsas de basura, que la gente tiene que empezar a trabajar en la nave para producir más algas, habrá nacimientos, habrá muertes. Todo esto se va viendo con saltos temporales totalmente azarosos. Por ahí pasan 6 meses o por ahí pasan 4 años, ¿no? Y seguimos viendo a los personajes que van quedando en la nave y cómo van evolucionando. Añara es una película que la dieron no hace mucho, en Cinemateca también, y realmente vale la pena ver porque es una película que aporta, digamos, y aporta en torno a lo que, incluso te digo más, me dio la sensación que podía haber sido una miniserie. Yo lo había seguido mirando a ver, porque en realidad la idea es como estamos observando un experimento social, es ver los momentos, ¿no? ¿Qué pasa a los 20 días, a los 6 meses? ¿Qué pasa al año? Sí, es muy rico, yo creo que daría para una miniserie, es un típico producto que si por ahí lo compran los americanos, hacen una miniserie de 10 capítulos, porque hay mucho para explorar. A mí me transmitió una sensación muy grande de claustrofobia, a pesar de ser una nave inmensa. En pocas películas de ciencia ficción vi esa sensación de estar totalmente encerrado y a la deriva, ¿no? En un mar inmenso que en realidad es el espacio. Porque tampoco vemos que va rápido, no vemos cosas espaciales, tiros, rayos láser, nada. Vemos una nave perdida ahí, ¿no? En la inmensidad. Bueno, hay que decir, yo me corrijo, que la película la están dando acá en Montevideo, hay muy pocos cines para ver, pero se puede ver en el cine, en Cinemateca, por lo menos hasta el 2 de septiembre lo están haciendo un solo pase, a las 19:10, y otro pase que están haciendo es de una película que recomendó también Ricardo Ruiz, que es El Faro, ¿no? Esas dos películas, Añara y El Faro, están ahora actualmente en Cinemateca, las pueden ver, amigos, como mínimo hasta el 2 de septiembre está. Sí, otra cosa interesante, ¿no? Cuando empieza a aparecer cuando
desata este problema de la nave que más o menos van sabiendo que no pueden volver, o por lo menos en lo inmediato, es cómo que pierde la noción del tiempo, ¿no? Dicen, podemos tener un principio de solución dentro de 3 años y lo ven como algo pronto, algo rápido. Sí. Y también que ante una situación como esta, cada cosa que va pasando no deja de ser un problema que se suma al otro, ¿no? Porque casi no vamos viendo soluciones, es permanentemente un problema sobre el otro. Sí, si me pongo en plan muy sociólogo, sería esa frase de la anomia de una civilización, de un grupo humano. Bueno, la vamos a ver en esta gran, pero eso simplemente hay que verlo porque realmente hay que experimentarlo. Aniara es una película de ciencia ficción sueca, vale la pena meterse en esa distopía, en ese viaje que aparte tiene un póster espectacular que lo pusimos en el blog de La Máquina de Pensar, porque es ahí en ese viaje de Aniara. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina, mañana continuamos aquí a partir de las 19 horas, estaremos hablando con Carlos Liscano, estaremos escuchando la voz de Lara Campiglia y después llamaremos a San José para hablar con Pedro Peña. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.